realidad todos los estudiosos de psicología coinciden en decir que uno aprende a vincularse consigo mismo a partir de cómo se vinculó con las figuras primarias de apego, ¿no? El padre y la madre. Y si uno tuvo suerte y disfrutó de padres contenedores, presentes, amorosos, compasivos, pues uno aprende este lenguaje también, ¿no? A ser más amoroso, más compasivo, más presente para uno mismo. Y si uno no lo aprende tan bien, pues luego a lo largo de la vida tendrá que aprovechar las oportunidades para hacer crecer este acompañamiento más cariñoso hacia uno. En realidad yo creo que una parte importante de la salud mental, del bienestar en la vida, tiene que ver justamente con esta relación, porque por un lado somos experienciadores de vida, no sé si es correcto decirlo así, pero por otro lado somos este que observa cómo experimentamos la vida, ¿no? Cierto que este que observa, en el sentido, en el mejor sentido, es la conciencia, y la conciencia no, la conciencia siempre es amorosa porque no tiene, no hace distinciones, es como un espejo que refleja todo, pero Ujú. claro, refleja pues las voces negativas que tenemos contra nosotros, refleja las tensiones que vienen de luchas que experimentamos de niños con los padres, etcétera, etcétera. Pero bueno, el escenario ideal es tener una buena mirada hacia nosotros mismos y no estoy hablando de indulgencia, estoy hablando de cariño, ¿no? Y quién más cerca tenemos para ser piadosos, ser cariñosos. Por eso se suele decir que el amor empieza por uno mismo. Y si uno tiene esta actitud hacia sí mismo, pues también espontáneamente tiene esta actitud hacia los demás. Es como quien vive un poquito en esta conciencia inclusiva, en esta conciencia amorosa, pues la despliega sobre sí mismo, pero también sobre los demás y sobre las cosas de la vida y sobre los animales y sobre la realidad también. Así que, bueno, La así verdad que estoy. es un placer escucharte, Joan. Yo me quedaría horas sin meter bocado, como decimos en Argentina. Y quiero decirte que hoy es un día muy especial, ya sabes que soy argentina, y Mm, hoy es un día muy especial porque en Argentina es el Día de la Madre. Fíjate qué vínculo más increíble que es sí, para hablar hoy, ¿no? Los vínculos que acabas de decir con los padres. Y claro. eso me trae a referencia de que aquí en Estados Unidos y sobre todo en la Florida, la mayoría somos inmigrantes. Y Mm, los vínculos para nosotros son diferentes al resto de las personas que viven en su país. Y claro. eso me parece que es muy interesante también que lo podamos ver, porque hay vínculos que se rompen, vínculos que desaparecen, vínculos que extrañamos tanto. Sí, bueno, es un tema, la identidad o el movimiento del migrante. Justo hoy en el taller que he dado este fin de semana sabía que era el Día de la Madre en Argentina porque alguna persona argentina me dijo hoy es el Día de la Madre y también obviamente en el taller pues en algunos trabajos se hizo muy presente la importancia del vínculo con la madre. Porque ahí inicia todo, es el principio, también con el padre, pero el vínculo más primario es con la madre. Así que bueno, yo en mi libro de ¿Dónde están las monedas? Digo, nos tocan las monedas que nos tocan. La madre pues hace lo mejor que sabe y ama de la mejor manera que sabe y al mismo tiempo a veces está atada a respuestas que tuvo ante lo que no era bueno en su infancia. Por ejemplo, un caso de este fin de semana, pues qué sé yo, eh, la madre de una mujer pierde a su madre cuando es muy niña, tiene que hacerse cargo de sus hermanos, el padre la trata mal y esta mujer
pues aprende a adaptarse a la vida poniéndose muy dura y muy congelada. Entonces, en lugar de trabajar con este guión, luego cuando es madre, pues mantiene esta postura de dureza y de congelación. Y claro, y ahí se repite lo traumático porque la hija hubiera deseado una madre cariñosa, pero se encuentra una madre dura y congelada. Y claro, siempre estamos con esta cosa, lo que hay, lo que nos gustaría que hubiera. Ujú. Y al final, claro, como niños sufrimos, pero ya como adultos, a veces hay que mirar hacia atrás y decir, bueno, esto comprendo lo que le pasaba a mi madre, esto es lo que fue posible, cuido del niño o de la niña que hay dentro de mí para que no tenga que sufrir de más, lo cuido para abrazar aquello que le tocó de niño, pero renuncio a esperar que hubiera podido ser distinto y que mi madre hubiera sido distinta. Y esto, renunciar a este anhelo no es nada sencillo, porque en el fondo hay un anhelo de que tendría que haber sido de una cierta manera, y ahí es donde ahí aparece la rendición y me retiro de esperar. Y es ahí donde a veces se hace el clic y dice, pues así lo tomo, de la manera que me fue dado, y con esto sigo mi camino y cuido de las heridas que llevo conmigo, y sobre todo impido que las defensas ante estas heridas triunfen en mi vida. Si para la madre triunfó la defensa de quedarme dura y congelada, pues nosotros haremos bien de revisarnos para que podamos vivir más amorosamente, más abiertamente, y no desde esta posición defensiva que luego también irá a parar a nuestros hijos, ¿no? Y nuestros hijos nos vivirán desde la defensa que hemos edificado y no desde la verdad de quiénes somos, desde el contacto genuino, desde la presencia genuina, podríamos decir, ¿no? Así que bueno, la madre, como decía Bert Hellinger, qué sé yo, quien tiene madre brilla, decía. Y hay algo de cierto que a pesar de los pesares, sentir a la madre y sentir a los padres en un lugar bien ubicado, y si puede ser caluroso, amoroso en el pecho, genera alegría de vivir y no deja de ser una especie de vitamínico o de inmunizante para, para la salud, para evitar la enfermedad, para no meterse en relaciones donde uno termina trasquilado o maltratado, para cuidar bien y no meterse en historias de abusos, de adicciones, etcétera, etcétera. Es decir, tener padres y tenerlos bien ubicados, pues ayuda mucho en la vida, ¿no? Claro que Nos da para un... eso, y como alguien pregunta cómo cuidar nuestro niño interior, pues a veces hay que ir al dolor que experimentamos y hacerle espacio con amor dentro de nosotros. Y el dolor que es mirado con amor, pues tiende a transformarse en amor y no en defensa, ¿no? Y luego, sobre el otro asunto que decías del migrante, mira, justo hoy trabajé con un hombre y después les dije al grupo, ¿cuántos migrantes hay en el grupo? Y, y no sé, debía ser un grupo de, no sé, 100 personas, ponele, no sé, y la mitad aproximadamente eran migrantes. Y claro, yo les decía, pues yo admiro vuestra audacia, admiro vuestra fortaleza. Claro que a veces uno migra porque necesita o para estar mejor, porque yo tengo algo dentro de mí de que nunca me he sentido como para ir más allá de mis raíces. Es como mi Ujú. zona de comodidad es donde estoy enraizado. Viajo, pero sé que voy a volver. Y claro, por ejemplo, yo estuve casado muchos años con una mujer argentina de Buenos Aires que, que ella ya vivía aquí cuando yo la conocí. Y ella vivió 56 años, 28 en Argentina y 28 en España. Luego falleció y a mí me parecía que era que se paga un precio. Desde luego se obtiene un beneficio. Se abre el mundo, te conectas con otra cultura, a veces con otra lengua,
con otra manera de vivir, con retos nuevos. Es un movimiento de mucho crecimiento, pero al mismo tiempo hay que aceptar pagar el precio de un cierto desgarro, porque uno tiene una pata aquí, otra pata ahí, y también depende de cómo haya sido la migración. Por ejemplo, trabajé este fin de semana con un hombre venezolano que hace 10 años que está en España y su demanda era, bueno, tengo una empresa y no me va lo bien que tendría que irme. Y al final, detrás de todo esto estaba cómo estoy conectado con Venezuela y cómo estoy conectado de España. Es decir, cómo estoy bien parado donde estoy para poder hacer florecer mi empresa. Y claro, respecto a Venezuela, pues es la patria, es la madre, es la sangre, podríamos decir, pero al mismo tiempo a veces los migrantes están resentidos porque mi país patrio no me dio la oportunidad de expresar mi potencial, no me dio la oportunidad de que mi vida floreciera y tuve que emigrar. Y a veces tienen como resentimiento al país de origen y no se atreven a tomar con cariño al país que lo recibe. Digo de casos, ¿no? No todo el mundo. El movimiento sano sería, bueno, agradecer el país de origen y agradecer al país que te recibe y sentir el amor y el cariño por ambos sitios y darse el permiso para florecer ahí donde uno está, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, claro, y Miami, toda la zona de Florida, pues claro, es un lugar de recibida de hispanos, brasileños, como es la parte americana, entiendo, o norteamericana, de Estados Unidos, más latina, más latina. Bueno, luego está Los Ángeles también, quizá algún lugar más de California, pero Mira, la verdad es que Estados Unidos tiene una cantidad de inmigrantes y sobre todo muchos inmigrantes de habla hispana. Y muchas veces a los que inmigramos nos cuesta mucho todo lo que es los vínculos, porque nunca sabemos si nos quedamos, si nos vamos, si tenemos que hacer un hogar o no. Entonces, me parece que es un tema tan interesante para que lo hablemos en el taller también, Joan. claro, claro, podemos explorar el tema de eso, tú lo has dicho muy bien, nos quedamos, nos vamos, si uno realiza ciertos movimientos en el país que lo recibe, esto significa que posterga o ya elige no regresar al país de origen, lo cual es un duelo también. Y estos movimientos me refiero, bueno, que si yo, por ejemplo, yo cuando conocí a Cristina, claro, pensé, bueno, pero tener hijos, ella ya tenía una niña de un padre europeo y esto me daba más tranquilidad, pero yo pensaba, bueno, tendremos un hijo y si luego no va bien, para mí sería muy duro que ella se regresara a Argentina con el niño porque yo no tengo hijos para estar lejos de ellos. Entonces, claro, pero claro, y ella no en algún momento se planteó regresar antes de tener a Tomás, nuestro hijo, pero también tuvo el buen criterio de decir, bueno, pero si me regreso, pues alejo a la niña de su papá. Exacto. Claro, pero bueno, siempre, es que en la vida se pagan precios. Se pagan precios y al final hay que elegir cuál es el precio que voy a pagar, cuál es el dolor que voy a sostener, ¿no? Ujú. Bueno, mira, aquí, Joan, en todos los comentarios que estamos recibiendo, claro, como te digo, en este lado del mundo la mayoría somos inmigrantes y qué buen tema dicen todos, porque realmente para saber lo que es emigrar hay que emigrar. Sí, Uno lo puede contar, pero el sentimiento del desarraigo y el sentimiento de mis vínculos más cercanos los tengo lejos y cuando yo siempre te cuento que cuando llegué a este país nos vinimos con mi esposo con 2 valijas cada uno y cuando nos mudamos al departamento quise hacer un puré de papas y no tenía pelapapa. Y ahí dije, wow,
cuántas cosas uno deja, Bueno, cuántas cosas uno no se da cuenta que forman parte de su vida y que ujú. las va dejando. Entonces, la verdad que es un tema que creo que vos lo tratarías espectacularmente porque sabés Bueno, de todo. bueno, haremos lo que podamos, pero mira lo que dice ahora aquí Nora, dice, Día de la Madre en Argentina con los hijos fuera también, ¿no? Que Exacto. claro, que esto no es sencillo como madre, como padre, tener los hijos lejos, no es sencillo para los hijos también, pues vivir esta distancia. Y fíjate que al final estamos hablando de migraciones más o menos buenas, es decir, Exacto. de que uno no migra porque no puede comer, porque no puede sobrevivir, porque hay amenazas de violencia, eh, en general. Pero otro capítulo aparte, además, son las migraciones, porque la vida está amenazada, porque no hay posibilidad de subsistencia, porque entonces uno va a otro sitio y no solo no encuentra el aparato para pelar papas, sino que uno se siente un paria, se siente un paria. Entonces esto también es un golpetazo a ingredientes mínimos de la dignidad humana, ¿no? Así que bueno, pero Y bueno, eso, toda y la eso, vida Joan, existió el ir de aquí para allá buscando los mejores ríos, las mejores tierras para el pasto. O sea, en realidad somos transhumantes los seres humanos. y Joan, esto para entrelazarlo un poquito con el tema de constelaciones, que me encantaría que me digas qué son las constelaciones familiares. Pero más allá de eso, este tema de emigrar, también lo tenemos de nuestros ancestros, ¿no? Porque, bueno, en América la mayoría vino de Europa. eh, Esto que decías, por ahí huyendo de las guerras o huyendo del hambre o buscando un nuevo porvenir. Sí, sí. Bueno, yo creo que es más fácil el movimiento de migrar si perteneces a una familia donde en las tres, cuatro, cinco últimas generaciones ha habido movimientos de migración. Por eso, por ejemplo, los argentinos tenéis un gen muy movedizo, ¿verdad? Porque un porcentaje enorme, pues venís de abuelos, bisabuelos que migraron, entonces están un poco en el ADN, ¿no? Por eso les digo, me admira porque esto no está en mi ADN. Yo si miro mis ancestros por generaciones, todos pegados a la tierra. Tuve una tía que vivió, pero vivió en Bolivia, en Colombia, era misionera, pero bueno, luego volvió, estuvo 20 30 años, pero luego volvió, ¿no? Se quedó por ahí. Sí. Así que claro, sí es un tema, y a veces es un tema para las personas, claro que lo trabajaremos y elaboraremos, y claro, y forma parte de la dignidad humana experimentar el derecho a un lugar, el derecho a pertenecer no solo a una familia, a una comunidad, a un colectivo, una comunidad que nos ampare, una comunidad en la que somos miembros amparadores de otras personas, porque la salud humana como mamíferos va en esta dirección de vínculos significativos, figuras de apoyo, comunidades acogedoras, y bueno, y por eso también, mira, aquí en España hay mucha migración del sur, de la África, y a veces les toca un lugar difícil y yo creo más muy empobrecidos, que les cuesta hacerse un lugar, a veces se refugian en microcomunidades de sus países de origen, pero la salud no es tan buena, la expectativa de vida tampoco es tan buena. Eso dicen, no tengo los datos ahora encima de la mesa, ¿no? Ujú. No. En fin, que los vínculos y el amor y el dolor dirigen nuestra vida. Así es. Y todo Y lo que hagamos, Joan, sí. discúlpame, te quiero preguntar,
¿Qué son las constelaciones familiares? Ah, me preguntabas esto, ¿qué son las constelaciones familiares? Bueno, un, un- Difícil. un camino para estar mejor. Qué bueno eso. Un camino para estar mejor. Y cuando digo un camino, es uno, que hay muchos caminos para estar mejor. Y es un camino que es un abordaje terapéutico, de trabajo terapéutico, que tiene la particularidad, que yo creo que lo hace muy interesante y muy eficaz, de que es escénico, y justamente lo que escenifica son vínculos. Es decir, es escénico, con lo cual tiene mucha fuerza, y lo que mira directamente son los vínculos, que seguramente es lo más importante de lo que le pasa a la vida a una persona. Y en tercer lugar, en muy poco tiempo se pueden clarificar dinámicas que han estado muy enquistadas o muy invisibles y que necesitan ser liberadas, ¿no? Entonces, pues bueno, en una constelación partimos de lo que la persona vive como dificultad o problema en su vida, pero enseguida esta dificultad se conecta, pues si el hijo, la pareja, la expareja, el padre, la madre, entonces, pues en una constelación siempre acaban apareciendo, pues no sé, este fin de semana he hecho constelaciones donde, qué sé yo, el vínculo con los hijos y entonces te das cuenta de la dinámica, pues desde una pareja que solo miran al hijo y no se miran a ellos y el hijo parece el centro del universo y esto no es lo que necesita el hijo y entonces, claro, en realidad la demanda era de qué nos pasa como pareja. Bueno, pues qué os pasa, que habéis tenido un hijo y ahora buscáis la nutrición afectiva y toda la alegría con el hijo y os perdéis del lugar de estar vosotros como pareja y dejar de darle al hijo este lugar tan central en la familia, ¿no? Hoy en día es muy común que estos son heridas dulces porque hay heridas que escuecen, los golpes, las negligencias, los abandonos, y hay heridas dulces que son, que el hijo las chupa, podríamos decir, como si fuera maravilloso. Soy el preferido, soy el centro de la familia, pero no es lo que un hijo necesita. Y luego este hijo tendrá 25 años y no le confirmará al mundo que es el centro del mundo. Entonces, bueno, pues ahí se ven este tipo de cosas, o qué sé yo, otra pareja trabaja también y el tema, y la madre solo volcada en los hijos, solo volcada en los hijos, y ahí te das cuenta de que es demasiado porque en realidad la madre, podríamos decir que se apropia de los hijos y luego pusimos a los padres de esta madre, en cambio rechaza a sus padres, es decir, estoy buscando en los hijos aquello que me falta de los padres. Entonces, bueno, pues es un camino que nos permite estar más cerca de verdades internas que si las miramos y las reestructuramos, pues podemos vivir mejor, disfrutar del buen amor, que el buen amor es uno que se disfruta porque es expansivo, porque es constructivo, porque da bienestar, porque hace que el cuerpo no esté tan tenso, porque estamos en el lugar que nos corresponde, porque hay crecimiento, porque es nutritivo. Entonces, bueno, es un abordaje terapéutico de naturaleza escénica que enfoca los vínculos y busca reestructurar en nuestro sistema emocional y vincular la manera adecuada para que podamos afrontar mejor o caminar mejor hacia lo que deseamos. Que sé, por ejemplo, trabajó una persona, es que ahora lo tengo muy fresco porque el taller ha sido hoy y ayer, Qué y suerte para todos nosotros. luego me lo olvido, mañana ya no me acuerdo de nada. Trabaja un hombre que tiene miedo de su hija. Claro, esto tiene que ver con los enredos con la madre, separaciones,
un poquito complejo, pero claro, también el padre de este hombre muy pronto perdió el contacto con su padre, con lo cual la línea de la transmisión paterna queda un poco alterada y este hombre, claro, cuando puse al padre y a los abuelos detrás, sintió como no sé cómo decir, como una inyección de energía y de fortaleza que le permitía pues afrontar con más claridad lo que sea que tenga que afrontar con la hija. Así que es, mira, yo eh, este año, hace 40 años que empecé a trabajar como psicoterapeuta. O sea, empecé muy como terapeuta individual y, y hace 26 en realidad que conocí el trabajo de constelaciones familiares, invité a Bert Hellinger a presentar su trabajo en Barcelona. Fue el primer taller que dio Bert Hellinger en un país de habla hispana, luego ya fue a Santiago de Chile, al cabo de un par de meses, y a Buenos Aires también. Pero cuando vi el trabajo de Bert Hellinger, claro, pensé, esto es muy poderoso. Es decir, nunca había visto, y mira que yo en abordajes escénicos había trabajado como gestaltista, se teatralizan situaciones, escenas. O sea, yo nunca me había conformado con un abordaje meramente conversacional, sino que necesitaba algo más activo que involucrara al cuerpo. Pero cuando conocí el trabajo de Bert Hellinger, claro, me impresionó cómo con tan poco tiempo uno se acerca a lugares que tienen una importancia definitiva en quiénes somos y cómo vivimos. Y me pareció que tenía un potencial de ayuda enorme. Así que bueno, yo venía años trabajando como terapeuta, enseñando Gestalt, PNL, cosas corporales, pero fui girando mis horas de dedicación profesional hacia el trabajo con constelaciones. Sigo pensando que en realidad también no es que haya buenas terapias y malas terapias, no es que haya los enfoques buenos y los enfoques malos. Yo creo, y en mi libro Decir sí a la vida, ahí hablo de los niveles en los que trabaja cada abordaje, ¿no? Como es, todos los abordajes son buenos, pero lo que importa es que la persona encuentre el abordaje que le resulta un lenguaje que habla bien. Entonces, pues Exacto, hay gente con predisposición al psicoanálisis, maravilloso, ayuda. Hay gente con predisposición a los abordajes conductuales y cognitivos, maravilloso, ayuda. Hay gente con predisposición a, qué sé yo, a las terapias humanistas, que yo me considero un terapeuta humanista, fantástico. Lo sistémico, bueno, pues, pues ahí, claro, yo sentí como una empatía, empaticé. Es como cuando, esto que voy a decir no es una exageración, pero cuando conoces a alguien y dices, esta persona va a ser importante para el resto de mi vida, ¿no? Pues, pues yo que había practicado muchos métodos y siempre estaba muy activo tratando de aprender, pues las constelaciones me parecieron que sería alguien que había conocido que sería importante por mucho tiempo y principalmente porque ayuda y es impresionante a veces en un taller, aunque haya muchas personas, como es un lenguaje tan humano, que todo el mundo aprende y lleva sus asuntos también, esto, es- el comprender la dinámica de los vínculos, del lugar de cada quien, de la importancia. O sea, yo cada vez estoy más convencido
de que lo que hace la terapia, con suerte, es ayudar a las personas a transformar amor, a transformar dolor en amor. Ujú. Y todo problema viene de que no hemos sabido procesar el dolor cuando nos ha tocado en la vida, nosotros o nuestro sistema familiar. El abuelo se fue, esto le hizo mal a la abuela y se ha quedado algo anclado en el sistema que no ha sido procesado. Y luego, claro, la abuela habla mal de los hombres, el abuelo no se habla de él, y esto queda como lugares no procesados, no metabolizados, o abusos, que son cosas que que no han sido digeridas y procesadas. Y entonces, claro, lo que hace el trabajo de constelaciones casi siempre es enfocar algún asunto en pendiente que ha tenido mucha importancia en el sistema. Algún trauma, alguna adversidad, alguna contrariedad significativa que las personas reaccionaron con congelación o reaccionaron con mucha defensa, pero no hicieron el proceso para abrazar las cosas por difíciles que fueran, ¿no? Y esto genera que luego tengan más dificultad para estar con fuerza en la vida, para tomar su lugar como parejas, como padres, y se va desplegando pues una red de malestares. Y lo bonito es que las constelaciones lo miran de cerca y abren la posibilidad de extender movimientos expansivos del corazón hacia personas o hechos con los cuales hasta ahora estábamos con movimientos de retracción del corazón. Y eso, Joan, tiene que ver con con una toma de conciencia, esos cambios que se provocan en esa escena que estamos viendo. Bueno, depende de cómo definamos la toma de conciencia. Ujú, Claro, es que eh, está el insight y ujú. está el, el atisbo, el punto de comprensión, pero si solo es un malabarismo intelectual de que uno tiene un atisbo, es poca cosa. La toma de conciencia tiene que ser también corporal, no tiene que impactar en el cuerpo, y si impacta en el cuerpo y en las sensaciones físicas, también puede impactar en las construcciones emocionales, que las construcciones emocionales son como están hechas de sensaciones corporales, ¿no? Entonces todo va unido y claro, hoy en día ya nadie discute que cuerpo, emoción, mente y si quieres espíritu es una sola cosa. No es que sean compartimentos separados. Entonces, cuando la toma de conciencia es como, no, eh, como Nos pasa por arriba. toca el cuerpo, la emoción y la mente, y ahí sí es algo poderoso, porque sí, a mí me gusta decir que las tomas de conciencia o cuando uno está en un trabajo terapéutico que le toca, son como semillas que se despiertan, son como semillas de salud, es como se implantan semillas de salud o de crecimiento que luego estallan y si encuentran la tierra adecuada en la persona, pues van creciendo y uno se va apropiando más de su vida, está sintiéndose más cómodo en su piel, manejando mejor sus relaciones. Pero bueno, con esto de la toma de conciencia claro, a veces yo me encuentro personas que dicen, yo hice una constelación y lo que salió es que mi abuela no sé qué. Y yo me quedo como diciendo, bueno, está bien, es una forma de relatarlo, pero ¿y qué? ¿Y qué esto? ¿Y cómo te toca a ti? ¿Y cómo te llega a ti? ¿Y cómo te conecta a ti todo esto? ¿No? Porque otra cosa es que digan, bueno, salió esto y claro, esto ha generado una comprensión,
me ha permitido comprender mejor a la niña de mi madre, hacer un movimiento interior donde me ubico distinto respecto a mi madre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, igual que la terapia también, ¿eh? Yo creo, igual que la terapia. Y desde luego que hay terapias que trabajan más con la resignificar cosas, que son terapias Ujú. más intelectuales que son útiles, porque si lo que pensaba de una manera ahora lo estoy viendo desde otro ángulo, esto genera un cambio que con suerte llega al espacio emocional y al espacio corporal. También hay terapias que dan mucha importancia a la expresión o al reconocimiento de las emociones. Y si uno ahonda ahí, pues es posible que cambie algunas creencias también, algunas posiciones mentales. O hay terapias que directamente pasan por el cuerpo y son como reestructuraciones energéticas y emocionales que también cambian la manera de mirar la realidad. Es como es, es- es como la persona, la, iba a hacer, no sé si encaja el chiste, pero lo que me ha venido a la cabeza es es de uno que, a ver cómo era. Ah, bueno, lo suelto porque me voy a meter en un lío. Me encantó lo que dijiste, Joan, de las semillas de salud. Qué hermosa frase que dijiste. Qué- es hermoso. Y quiero decirte, calculo que todas las personas que nos están viendo en este momento y las que nos verán después, creo que en esta conversación que estamos teniendo, y me incluyo, estamos constelando también, porque, wow, cada cosa que decís es tan inmensa, porque nos llena el corazón, nos llena el alma, porque nos haces descubrir, nos haces tener otra mirada de las cosas. Y eso es fabuloso y quiero agradecértelo porque te estoy entrevistando Ah, para promocionar este taller divino que vamos a tener y yo estoy acá así, ay, que siga hablando, que siga hablando. pues yo te agradezco porque, no sé, yo nunca sé bien lo que voy a decir, ¿eh? No, no, no tengo un discurso preparado de nada, a veces esto ah, no sé, a veces me gustaría tener más orden, ¿no? Pero improviso y supongo que algunas cosas importantes las tengo más o menos integradas, ¿no? Creo que Y- eso es lo que te hace tan genuino. Siempre digo cuando me preguntan de vos, siempre digo lo mismo. No te voy a decir nada de Joan, solamente escúchalo. Porque cuando lo escuchás, tu alma entiende todo. Y eso sos vos, Joan. Eso es lo maravilloso. ¿Estás ahí?